Y vamos a retomar, hermanos, nuestra enseñanza, hermanos. Vamos a retomar la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a ir al libro de Ruth. El libro de Ruth. Y vamos a ver a Cristo en el libro de Ruth, hermanos. Es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos ver a Cristo en todas las Escrituras. Porque no es la idea de una congregación, no es una visión personal, más bien es la voluntad de Dios, hermanos, darnos el testimonio acerca de su Hijo por medio de las Escrituras. Y entonces el plan de Dios es mostrarnos a Cristo, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, hermanos, para que nosotros sepamos quién es Dios y cuál es su plan. Y todo esto, hermanos, está por medio de Cristo. De modo que la palabra de Dios es el libro o los libros que nos van a mostrar a Cristo y su obra, hermanos. Entonces vamos a ver a Cristo en el libro de Ruth, queridos hermanos. Y para ello, hermanos, yo les invito a que vayamos a ese libro, el libro de Ruth. ¿Ah? Está el Pentateuco, después sigue el libro de Josué, luego sigue el libro de los jueces, y por fin vamos a llegar al libro de Ruth. Amén. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Tome sus notas, escriba, hermanos. Es importante que nosotros podamos aprender. Es importante, hermanos, que podamos estar estudiando la palabra de Dios. Y que estas citas, hermanos, no sean solamente para el día de hoy, sino que dentro de la semana podamos estar repasando. Y después, en otras ocasiones, Dios nos permita volver a nuestras libretas, a nuestras notas, para que estemos, hermanos, recordando el Evangelio, recordando la obra de Cristo. Bien, queridos hermanos, Ruth capítulo 3, versículo 9, dice así: Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Sí? Lo vamos a leer nuevamente, queridos hermanos. Dice el versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta hora en la que con tu palabra, Señor, queremos recibir la guía para nuestras vidas. Habla, Señor, con tu Espíritu Santo a nuestros corazones y permítenos conocer, Señor, tu plan, tu voluntad. Permite que hoy, Señor, la palabra sea sembrada en nosotros como buena tierra, Señor, para que al tiempo y según tu gracia, Señor, esa semilla, Señor, muera y comience a crecer, Señor, esa planta, una planta que al tiempo, Señor, florezca y según tu misericordia, Señor, dé fruto para vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tu palabra, Señor, sea en nosotros verdaderamente agua que nos sacia, agua que nos llena para no tener sed jamás, que sea pan, Señor, para nuestras vidas, para no tener hambre y estar completamente saciados, Padre. Que tu palabra sea descanso para nuestras almas, Señor. Permite, Señor, que podamos entender que Cristo es nuestro Redentor. Señor, lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces estamos abordando el libro de Ruth. Quiero contarles un poco acerca del tiempo en el que vivió Ruth. El pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿sí? Moisés iba liderando esta encomienda que Dios le había dado y los mete Dios al desierto donde anduvieron por más de 40 años. ¿Cuál era el plan de Dios? Que el pueblo saliera de la esclavitud que vivía en Egipto para que ellos pudieran retomar el pacto, restaurar el pacto. El pueblo estaba en esclavitud porque se habían olvidado del pacto. ¿El pacto cuál es, hermanos? Presentar un sacrificio de sangre ante el Señor para que el Señor cubra nuestros pecados. ¿Sí? El pueblo, hermanos, estaba en esclavitud porque no había, hermanos, sangre que pudiera remitir ese pecado. ¿Sí? Este pacto, hermanos, Dios lo dio desde Adán.
Génesis 3:21 nos enseña que Dios, para no matar al hombre y a su mujer, Dios tomó animales inocentes, hermanos, y los sacrificó. Este pacto, hermanos, es un pacto de sustitución. Alguien que muere en tu lugar. Es un pacto, hermanos, que verdaderamente Dios va a estar guardando a través de los tiempos, a través de las épocas, a través de muchas personas. Y cuando el pueblo, hermanos, ya estaba en Egipto, cuando la familia de Jacob se trasladó a Egipto y José era gobernador y estaba por debajo de Faraón, este pacto aún se hacía. Pero estando ellos en Egipto, perdieron el pacto, hermanos. El pueblo perdió el pacto. De modo que el pueblo creció en número, pero asimismo se alejó del Señor. Y quedaron atrapados en esclavitud. Y Dios se acordó de su pueblo porque el lamento del pueblo era grande delante de la presencia de Dios. De modo que Dios levantó a Moisés y Moisés mandó a ese pueblo para que salieran, caminaran en el desierto 3 días y entonces volvieran, hermanos, a hacer el pacto. Volvieran a ofrecer sacrificios a Dios. Y eso es lo que le dijeron al faraón, hermanos. Moisés se presentó con su hermano Aarón delante de Faraón y le dijeron: Faraón, nuestro Dios nos ha encontrado. Vamos a salir al desierto y le vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Señor. Ese sacrificio, hermanos, es para que Dios cubra el pecado. Pero ese mismo pacto, esas mismas ceremonias para sacrificar, hermanos, hablan de la obra de Cristo, de cómo Cristo iba a venir a ofrecer su sangre por nosotros. Por eso es importante que el pueblo, hermanos, restaurara el pacto. Usted sabe la historia. Faraón se endureció, Dios mandó las plagas, Egipto quedó devastado. Los egipcios después empezaron a decir: ya váyanse. Después de la Pascua, después de que el cordero fue inmolado, hermanos, el pueblo salió de Egipto. El pueblo de Israel salió. Y salió con riquezas, salió con ganado, salió con tela, salió con joyas, salió con oro. ¿Por qué? Porque los egipcios ya los querían fuera de ese lugar. Habían sido devastados, hermanos. Entonces Dios los saca. Caminan en el desierto, pero el desierto era, hermanos, para que el pueblo aprendiera a depender de Dios únicamente. El pueblo aprendiera, hermanos, que solamente pusiera su mirada en el Señor. Se había distribuido todo el campamento y Dios mandó a hacer un tabernáculo, un lugar donde su presencia habitara, y todas las tiendas, hermanos, las tribus estaban direccionadas hacia el tabernáculo. Es decir, hermanos, esa es una enseñanza espiritual. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada al Señor. El centro de ese lugar, el centro de ese campamento de todo el pueblo de Israel era el tabernáculo, hermanos. Y eso es para nosotros hoy un aviso de que en nuestras vidas, hermanos, el centro debe ser el Señor. Y todo lo que hay alrededor de Él tiene que estar dirigido hacia Él. O sea, tu trabajo, tu matrimonio, tus estudios, tus negocios, todo, hermano, tus expectativas, tus sueños, tus metas, todo, hermano, tus hijos, todo tiene que estar dirigido al Señor, hermanos. Esa es la enseñanza. Y Dios iba a sustentar a su pueblo en un lugar donde no hay nada. Imagínense, hermanos, ser sustentado en el desierto. No hay nada en el desierto. No hay nada que crezca en el desierto. En el día hay un calor que es impresionante. Y en la noche hay un frío que también es impresionante. No hay nada en el desierto. Pero Dios sustentó a su pueblo en el desierto. Dios cuidó del pueblo en el desierto. Les proporcionaba una sombra, hermanos. Cuando la nube de Dios venía y se posaba ahí sobre el pueblo y les daba cobertura. Y en la noche, hermanos, les daba protección con esa columna de fuego, hermanos. Y los guiaba. Y cuando la nube de Dios se movía, el pueblo se tenía que mover. Y les daba día a día, hermanos, el maná del cielo. Y los defendía, hermanos, y les daba victoria sobre pueblos enemigos, hermanos. Dios estuvo con su pueblo, hermanos, todo el tiempo. Él hizo fluir agua en el desierto, hermanos, para que ellos hicieran su sed. Y más, hermanos, de verdad, Dios estaba sustentando a su pueblo. Ok. Cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán, hermanos, entran para conquistar. Era la tierra prometida.
la tierra que Dios había dicho que les entregaría. Y es ahí, hermanos, donde todo se empieza a descomponer. Porque Moisés murió antes de entrar a conquistar en Canaán. Y quien tomó su lugar fue Josué. Y Josué, hermanos, cumplió la conquista que estuvo de parte de Dios. Sin embargo, Dios había establecido, hermanos, Josué capítulo 23 nos dice que él ya era viejo. Ya habían pasado años de que había entrado a la tierra prometida. Pero Dios les decía, si ustedes siguen mis leyes, si ustedes no se apartan de mi voluntad, yo terminaré de entregarles esto. No se mezclen con estos pueblos extraños para que ustedes no se inclinen ante sus dioses. Y entonces habrá bendición. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Muere Josué y entonces el pueblo se empieza a desviar. Empieza a tomar, hermanos, prácticas que no eran propias del pueblo. Empiezan, hermanos, a hacer idolatría. Y ese tiempo, hermanos, después de la muerte de Josué, Dios les puso jueces para que guiaran al pueblo. Sin embargo, hermanos, los jueces, los encargados de repartir la justicia, hermanos, también se perdieron, también se extraviaron, dando lugar, hermanos, a la necesidad de un juez justo, quien es Cristo, hermanos. Pero es en ese contexto, hermanos, donde todo el pueblo está haciendo lo que quiere, donde cada quien hacía lo que bien le daba en gana, donde vivió Ruth. Ese fue el tiempo, hermanos, donde vivió Ruth. Por la idolatría del pueblo, por la rebelión del pueblo, por mezclarse el pueblo con los otros pueblos idólatras, hermanos, Dios trajo hambre a la tierra. Y, hermanos, la historia de Ruth comienza así. Dice la palabra de Dios que había una familia, hermanos, una familia de la tribu de Judá, de la familia de Efraín, y que esta familia vivía en la ciudad de Belén. Pero por el hambre, hermanos, porque no había de verdad nada de lo que sustentarse, ellos emigraron de ahí y se fueron al territorio de Moab. ¿Y Moab qué es? Moab es un pueblo ahí, hermanos, vecino, es una nación vecina, pero era una nación idólatra, una nación a la que Dios derrotó. Pero, hermanos, esta familia en particular, como muchas otras, pues salieron en busca del alimento, para sobrevivir, para no morir. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Entonces, así comienza la vida más bien el libro de Ruth, hermanos. Hay una familia que se va al territorio de Moab y ahí permanece 10 años. Y Ruth era de esa tierra, hermanos. Ruth no era del pueblo de Dios. Ruth era moabita. Ruth era extranjera, hermanos. Y eso es lo que les quiero decir, hermanos. Que el libro de Ruth, hermanos, comienza con una extranjera. Alguien que no era del pueblo. Ruth se casa con un hombre llamado Malón, hijo de dos personas, un matrimonio que se llamaban Elimelech y Noemí. Se lo voy a apuntar aquí, hermanos. Elimelech era esposo de Noemí. Y ellos dos tenían dos hijos. Uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Y ellos tomaron para sus hijos mujeres moabitas, mujeres de ese pueblo. Una se llamaba Ruth, que era la esposa de Malón, y la otra se llamaba Orfa, que era la esposa de Kelión. Pero después de 10 años de estar en ese territorio, hermanos, Elimelech y sus dos hijos, Kelión y Malón, murieron, hermanos. Y entonces quedaron desamparadas, hermanos, tanto Noemí, Ruth y Orfa, hermanos. Ellas tres quedaron viudas, hermanos. Entonces, vean, hermanos, esta es una historia difícil, una historia que nos presenta dolor. Los esposos de estas mujeres murieron y las dejaron desamparadas. Y entonces, hermanos, era difícil. Si de por sí ya era un contexto difícil porque había hambre, no había alimentos y la gente andaba buscando en dónde sobrevivir, hermanos. Pero se tenían unos a otros. Estaba la familia. Sin embargo, cuando mueren, hermanos, los varones, las mujeres quedaron desamparadas. Pero sucedió, hermanos, que de repente escucharon, Noemí escuchó
que allá en su ciudad de origen, en Belén, Dios había visitado a su pueblo para darles pan, hermanos. Yo quiero que usted vea eso, hermanos. Si la gente andaba buscando qué comer, de qué sustentarse, hermanos, y de repente dicen, allá en tu ciudad, Dios visitó al pueblo y les dio pan. La reacción de nosotros, hermanos, seguramente sería regresar a esa ciudad, ¿no? Porque Dios está dando pan ahí. Y eso es precisamente lo que pensó Noemí. Noemí dijo, yo me voy a regresar a mi ciudad. Yo me voy a regresar a ese lugar donde yo nací, donde yo vivía. Porque Dios está dando pan ahí. Y entonces, hermanos, ella se regresa del territorio de Moab a la ciudad de Belén. Pero les dice a sus nueras, ¿saben qué, hijas? Pues mis hijos, sus esposos, ya murieron. Yo no les puedo dar otros hijos para que ustedes se casen con ellos. Es más, aunque yo tuviera otros hijos, porque ya estoy grande, no puedo, pero aunque yo los tuviera, ¿a poco los van a esperar para que se vuelvan a casar ustedes con ellos? Entonces, por favor, regrésense a sus casas, regrésense con sus familias. Y Orfa, hermanos, la nuera Orfa, sí se despidió de Noemí, su suegra, y se regresó con su familia. Pero Ruth no, hermanos. Si me acompañan a leer ahí en el capítulo 1 de Ruth, hermanos, Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, va a decir lo que Ruth le expresó a su suegra Noemí, hermanos. Ruth está abriendo aquí su corazón y le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí podemos ver, hermanos, que el corazón de Ruth era dispuesto a seguir a su suegra, dispuesto a acompañarla. Tanto, hermanos, que ella iba a renunciar a sus costumbres, ella iba a renunciar a su familia, ella iba a renunciar al lugar donde vivía, y más importante, ella iba a renunciar a sus cultos y a sus dioses para que el Dios de Noemí fuera su Dios. ¿Sí, hermanos? Y entonces ellas emprenden el viaje de regreso a la ciudad de Belén. Se lo voy a anotar acá, hermanos. Y cuando ellas regresan, hermanos, imagínense, o sea, la condición de ellas, hermanos, de verdad era de pobreza, de mucha necesidad. Imagínense, hermanos, la gente está solamente buscando pan para sobrevivir. No se están preocupando en sus vestidos, no se están preocupando en sus calzados, no se están preocupando por su vivienda, no se están preocupando más que por sobrevivir. Están buscando qué comer, hermanos. Ellas verdaderamente estaban desvalidas, estaban en necesidad. Y cuando regresan, hermanos, a Belén, la gente las veía, hermanos, y se conmovían. Les movían el corazón porque verdaderamente estaban en necesidad. Y ellas llegaron, hermanos, a Belén en el tiempo en que se estaba cosechando, hermanos. Porque efectivamente Dios había visitado a su pueblo y les había permitido el pan, hermanos. De modo que los campos volvieron a ser sembrados, de modo que esas cosechas, hermanos, se mantuvieron. Y ya era el tiempo de la cosecha, hermanos. ¿Sí? Ellas llegaron precisamente en ese tiempo, en el que ya iba a ser levantada la cosecha. Dios en su misericordia, hermanos, le dio pan a su pueblo. Y entonces, hermanos, ellas llegaron en el momento preciso. Estaban, hermanos, justo por comenzarse esos trabajos de cosecha. Obviamente, hermanos, si Ruth y su familia, su esposo Elimelech, sus hijos, eran de esa ciudad, tenían tierras y tenían una casa, hermanos. Y ellas, Ruth y Noemí, regresaron a ese lugar. Pero desvalidas, sin tener nada, hermanos, ellas, hermanos, determinaron que pudiera Ruth ir a recolectar, ir a trabajar en esos campos, hermanos, para cosechar algo, para tener algo que comer, hermanos.
Y yo quiero leerles algo, hermanos, que dice ahí la palabra de Dios. Vean el capítulo 2, hermanos, versículos 2 y 3, hermanos. Dice que Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Sí? Imaginemos aquí, hermanos, aquí en San Felipe. Aquí hay muchos terrenos de cultivo. Imaginemos que Ruth es nuestra vecina, pero está en gran necesidad. Y se va al campo, hermanos, se va a cosechar, se va tras los cosechadores para que lo que ellos tiraban y no recogían, ella lo pudiera recoger y con eso sustentarse. ¿Por qué ellas tuvieron esta idea, hermanos? Pues resulta, hermanos, hay dos citas en la palabra de Dios, hermanos. Levítico 19, el versículo 9 y 10, y Deuteronomio 24, 19, hablan acerca de las cosechas, hermanos. Hablan acerca de que cuando fuera el tiempo de la cosecha, quienes cosechaban no iban a ser tan quisquillosos, no iban a ser tan meticulosos en recoger todo, hermanos, sino que iban a permitir que quedara ahí un poquito, y que de lo que fuera recogiendo, si algo se les cayese, no lo iban a levantar, sino que quedaran los campos, hermanos. ¿Para qué? Para que de ahí se sustentaran los pobres, los desvalidos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, hermanos. O sea, Dios en su ley estaba permitiendo misericordia para ellos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Dios tiene todo calculado. Tanto que, hermanos, provee este pedacito, hermanos, de sustento para otras personas, para aquellos que no tienen, hermanos. Y es ahí entonces donde Ruth y Noemí ven su oportunidad. Va al campo Ruth para poder ir detrás de los cosechadores y que lo que ellos no juntaban, ella lo pudiera recoger. Porque la ley de Dios, hermanos, lo permitía. Y entonces ella se pudiera sustentar. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Y resulta, hermanos, que el campo, los campos donde ella empezó a cosechar, ella empezó a recolectar, eran de un hombre llamado Boz, el cual era pariente del esposo de Noemí. Vean, Dios permite que regresen y que al campo a donde va Ruth sea un campo que pertenece a un pariente cercano. Dios está obrando en la vida de Ruth. Dios está obrando en la vida de Noemí. A veces las cosas nos parecen muy difíciles por las situaciones, hermanos. Pero detrás de esas situaciones Dios está obrando, hermanos. Dios está trazando un plan, hermanos, que será de bendición. Y entonces cuando esta persona, Boz, hermanos, que era un pariente cercano y que además era un pariente rico, que tenía muchos campos, llegó a esa ciudad para supervisar la cosecha, preguntó ahí a su mayordomo, al jefe de los que cosechaban: ¿quién es esa muchacha que ahí viene recogiendo detrás de los que cosechan? Y el mayordomo le respondió: mira, esa joven es Ruth, la moabita. Se regresó de allá de Moab, de aquella tierra, con su suegra Noemí. Y entonces se acuerda él, hermanos, que era su pariente, que ella había estado casada con ese pariente Elimelech. Y entonces va y se encuentra con Ruth, hermanos, y hay una pequeña conversación. Vean lo que dice el capítulo 2, versículos del 8 al 14. Ellos se encuentran y entonces Boz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a las criadas que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Vean la actitud de Ruth. Se postró, hermanos, y le dijo:
¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, hermanos. Guarde eso en su corazón. Ruth ha venido debajo de las alas del Señor a refugiarse. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, hermanos. Hay algo que está pasando aquí, hermanos. Ella siendo extranjera, hermanos, delante del dueño de ese terreno, de ese campo, halló gracia delante de sus ojos. Y le permitió, hermanos, estar ahí. Le permitió que estuviera con sus criadas. La invitó a que comiera, hermanos. Y le dieron agua, le dieron alimento y se sació y le sobró, hermanos. La necesidad que tenía Ruth, hermanos, comienza a ser satisfecha, hermanos. Dios comienza a proveer, hermanos, el sustento. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí, hermanos? Amén. Y es que, hermanos, Dios permite que Ruth halle gracia a los ojos de vos, de modo, hermanos, que ella permanece en los campos de este Señor. Ya no se va a otros campos a recoger, sino que durante el tiempo de la cosecha, hermanos, de la cebada y del trigo, Ruth permaneció, hermanos. Y eso es importante que usted lo anote. Ruth 2:23 nos va a decir eso, que ella permaneció todo el tiempo de la cosecha, hermanos, en los campos de vos. Permanecer, hermanos, permanecer. Ruth 2:23, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, pasó el tiempo, hermanos, ese tiempo de las cosechas. Y entonces, hermanos, Noemí le va a decir a Ruth, hija, yo tengo que ver por ti. Yo tengo que asegurarme de que te vaya bien. Yo tengo que buscar tu bien. Entonces, hermanos, vean lo que dice el capítulo 3, hermanos, de Ruth, el versículo 6 hasta el versículo 13, hermanos. Noemí, hermanos, le hace una propuesta a Ruth y le dice, mira, tú vas a ir allá con ese varón que es nuestro pariente y le vas a pedir que nos redima. Le vas a pedir que nos tome para su cuidado. ¿Sí, hermanos? Aquí viene esta parte importante y este concepto del que hemos hablado. Redimir, hermanos. ¿Alguien se acuerda qué significa redimir? Redimir, hermanos, es comprar, adquirir, traer para mí. Hermanos, ¿a quiénes se podían redimir? A los esclavos, hermanos. ¿A quién se podía redimir? Aquel que estuviera en una condición donde no se puede valer por sí mismo. Redimir, hermanos. Redimir, hermanos, es algo que es fundamental en el Evangelio. Redimir es la obra de Cristo, hermanos. Y Dios, hermanos, estaba permitiendo que en el corazón de Noemí hubiera este plan, hermanos. ¿Sabes qué, hija? Le dice a su nuera Ruth, vas a buscar ese varón y le vas a pedir que nos redima. Y es lo que dice, hermanos, y vamos a leer ahorita. Ruth 3, hermanos, del 6 en adelante. ¿Ya tenemos la cita, mis hermanos? Amén. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué es la era, hermanos? La era es el lugar donde se trabajan las cosechas, se trabaja el almacén del grano, ¿sí? Así como cuando aquí tenemos esos cajones donde se almacena el maíz, hermanos. Esa era la era, el lugar donde se trabajaban las cosechas, hermanos.
Dice que entonces Ruth bajó a la era y comenzó a hacer lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz estaba ahí, hermanos, y que hubo comido y bebido después del trabajo, hermanos, ¿qué trabajo estaban haciendo? Después de las cosechas, hermanos, ya cuando juntaron todos los manojos de la cebada y del trigo, hay un proceso que se llama aventar la parva. ¿Qué significa eso, hermanos? Que van a separar el grano de la paja. ¿Usted ha visto el trigo o la cebada, hermanos? Es como una espiga. ¿O ha visto la avena, hermanos? ¿Conoce la avena? Son espigas y tienen el grano. Después de que han recogido todo, hermanos, ¿ahora qué sigue? Separar el grano de la paja, de la hierba. Y eso, hermanos, se llama aventar la parva. Porque la aventaban todos esos manojos a manera de que se cayeran los granos. Y entonces pudieran recoger los granos y separarlos y guardarlos en los graneros y separar la paja que después servía como alimento o se quemaba, hermanos. ¿Sí? Alimento para los animales de la granja. Y entonces vos estaba haciendo ese trabajo. Y este era un trabajo que implicaba gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque son pueblos, hermanos, que se sustentan de los cultivos. Y usted sabe, hermanos, si el campo no produce, no hay alimentos. Y entonces en ese tiempo, hermanos, era una gran bendición que hubiera cosecha, porque significaba abundancia, significaba bienestar. Significaba, hermanos, que Dios estaba bendiciendo. Y entonces poder separar el grano de la paja era algo de gozo. Y esa es una enseñanza espiritual, hermanos. Porque de la misma manera que el agricultor separa el grano de la paja, Dios separa su grano escogido, hermanos, de lo que no es. Es decir, Dios hace, hermanos, distinción de sus escogidos y los aparta, hermanos. ¿Sí entiende esa parte, hermanos? Amén. Entonces hay gozo, hermanos, ahí en la era. En ese lugar de trabajo hay gozo. Y van a comer y se van a gozar y van a beber, hermanos. Y es ahí donde va a llegar Ruth. Una vez que Boaz comió y bebió y se fue a acostar, hermanos, ella llegó, hermanos, pero no llegó como cuando se fue a trabajar, hermanos. Ella llegó lavada, ella llegó ungida, ella llegó portando vestidos y llegó con un manto. ¿Y qué es lo que hizo ella ahí, hermanos? Dice la palabra que se acostó, hermanos, a los pies de ese varón. Vamos a leerlo. Ruth 3, del 6 en adelante. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano, hermanos. ¿Sí? Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. ¿Ok, hermanos? Le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Y venimos a la cita que leímos al principio, hermanos. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Sí, hermanos? ¿Qué sucede, hermanos? Esto pareciera como un suceso extraño, como que no tiene mucho sentido, hermanos.
Pero resulta, hermanos, que Dios había dado una ley, hermanos. Una ley, hermanos, donde Dios estaba guardando a aquellos, hermanos, que estaban desprotegidos. Aquellos que habían quedado sin descendencia. Aquellos, hermanos, que habían sido, hermanos, vulnerados. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10. Se lo voy a anotar aquí, hermanos. Dice esa parte de la Biblia, hermanos. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa a su hermano. ¿Sí? Y se le dará este nombre en Israel, la casa de descalzado, hermanos. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Pareciera que esto es extraño, pareciera que esto no tiene mucho sentido, pero ¿qué está haciendo Dios? Dios, por medio de esta ley que está dando en Deuteronomio, hermanos, Dios está asegurándose, hermanos, de que el pueblo continúe, de que el pueblo tenga descendencia, de que ese pueblo, el cual Dios ha planeado para que vengan a ser el Cristo, sea un pueblo que permanezca, un pueblo que prevalezca. ¿Sí, hermanos? Un pueblo que no se agote, un pueblo que siga y siga, hermanos. Por tanto, hermanos, Dios quiere, hermanos, que nadie se quede sin descendencia. De modo, hermanos, que aún entonces las mujeres viudas, hermanos, podían venir con el cuñado, y el cuñado las tomaba por esposas, y entonces se levantaba descendencia para el hermano que había muerto. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? Y si no quisieran, hermanos, entonces les iban a descubrir los pies, les iban a quitar el calzado como señal de deshonra, de que no querían tomar la ley de Dios para preservar al pueblo. ¿Sí? Y es algo, hermanos, que Ruth está haciendo ahora con vos. Ruth va, se acuesta a los pies de él y le está descubriendo los pies, hermanos. Y le está diciendo: redímeme, échame el borde de tu capa, que significa que él acepta tenerla a su cuidado. ¿Me prestas esa capita? Muchas gracias. Hermanos, lo que está sucediendo ahí pareciera que va más allá de esta lectura que parece extraña. Lo que está sucediendo ahí, hermanos, es que ella está diciendo: tómame bajo tu cuidado, a mí y a mi suegra, protégenos, cúbrenos. Es decir, hacer esto, hermanos, tomarlas bajo su cuidado. Para eso, hermanos, Ruth le descubrió los pies, para recordarle que había una ley de parte de Dios a esos parientes cercanos, para darle protección a aquellos que habían quedado desvalidos, hermanos. ¿Sí está tomando sentido, hermanos, la palabra? ¿Sí está encontrando usted el hilo de esto, hermanos? Ruth le está diciendo a él: acuérdate de la ley que Dios ha dado, que vas a levantar descendencia a tu pariente cercano que ha muerto, para que su nombre no sea borrado. Tómanos bajo tu cuidado, hermanos. De modo
que este hombre, vos, se acuerda de esa ley y dice, sí, yo voy a hacer contigo lo que tú me estás diciendo. Y yo te reconozco porque eres una mujer virtuosa. Vos era ya un pariente mayor, hermanos. Ruth era joven. Ella bien podía, hermanos, irse con otro joven. Aunque fuera rico, aunque fuera pobre, pero que se fuera con otro hombre más joven, ¿no? Más de su edad. Pero vos le dice, yo sé que tú eres una mujer virtuosa. Lo reconoce todo mi pueblo. Primero porque no dejaste a Noemí tu suegra. Aunque tú ya habías quedado libre del compromiso porque tu marido ya había muerto. Bien te podías haber quedado en tu casa. Bien te podías haber quedado con tu familia. Pero tú la acompañaste. No la dejaste sola. Vinieron hasta acá. Caminaron. Quién sabe cuántas penurias pasaron. Viniste a este campo. Estuviste recogiendo. Estuviste humilde ante mi presencia. Y hoy que vienes y me buscas que yo te redima, yo te voy a redimir. Yo te voy a redimir. Pero tienes que saber que hay un pariente cercano que tiene el derecho antes que yo, porque es más cercano. Si él te redime, entonces redímate. Pero si él no te quiere redimir, entonces yo te voy a redimir. ¿Sí, hermanos, vamos bien hasta aquí? Hermanos, cuando llegó la mañana, hermanos, acuérdense cómo se preparó Ruth. Ruth se preparó lavándose, ungiéndose, portando vestidos y llevaba un manto también. En la mañana, hermanos, este hombre le dijo, quítate tu manto, y le dio ahí 6 medidas, hermanos, de cebada. Y no la devolvió a su casa con las manos vacías. Pero esto, hermanos, tiene un significado espiritual muy importante. Lo voy a poner aquí, hermanos. ¿Lo alcanza a leer, hermano? ¿Sí? Ruth se había preparado lavándose, ungiéndose, portando vestidos y tomando un manto. Y en la mañana, hermanos, Boaz le dio grano, le dio 6 medidas de cebada, las puso en su manto y Ruth se las llevó de regreso a su casa. Pero él, hermanos, no se quedó con eso. Él fue a la puerta de la ciudad, juntó a los ancianos, que son los líderes de la ciudad, y, hermanos, comenzó a ver el asunto de redimir a Ruth. ¿Qué sucedía en las puertas de las ciudades? Las puertas de las ciudades, hermanos, era un lugar de encuentro, era un lugar donde había muchas actividades. La puerta de la ciudad era como equiparable ahora al centro de nuestras ciudades o de nuestras comunidades, hermanos. En las puertas de la ciudad, hermanos, había comercio, la gente iba de diferentes lugares a vender y a comprar. Había intercambio, había esos trueques. Había también, hermanos, el tribunal. Ahí se juzgaban los asuntos públicos, las controversias legales. Ahí también había las juntas informativas, las asambleas. Hagan de cuenta, como aquí en el pueblo, que cuando hay una asamblea se juntan ahí en la delegación y se tratan los asuntos de la comunidad. Era lo mismo ahí en la puerta de la ciudad. Ahí se daban muchas cosas. Ahí había maestros predicando, había gente escuchando. Ahí se hacían los pactos, ahí se hacían los acuerdos, hermanos, en las puertas de la ciudad. Entonces vos, hermanos, en el capítulo 4, él va a la puerta de la ciudad de Belén. Toma a algunos de los ancianos que andan ahí y los pone por testigos. Y él está esperando a que pase ese pariente que era más cercano que él para redimir a Ruth. Lo encuentra y le dice, ven, yo quiero platicar esto contigo. ¿Te acuerdas de Ruth? Ok. Ella tiene terrenos que pertenecieron a su esposo muerto, Elimelech. ¿No quieres tú tomárselos? ¿No quieres tú comprárselos? Y el pariente dijo, sí, o sea, sí me interesan esas tierras. Ok, pero también tienes que tomar por esposa a su nuera Ruth, porque su hijo Manón murió. Entonces, si quieres los terrenos, tómalos, pero también tienes que tomarla a ella por esposa y levantar, como vimos ya en la ley, descendencia a esa persona que murió. Y entonces, hermanos, el pariente cercano desistió. Dijo, híjole, o sea, lo de los terrenos me parece buena idea,
pero tomarla a ella por esposa ya no. No sea que se dañe mi heredad. Cuando él dice esto, hermanos, en el capítulo 4, hermanos, vamos a leerlo, por favor, hermanos. Ruth 4, versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Ruth capítulo 4, versículo 5. Vean lo que dice el pariente que era más cercano. Versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. El pariente más cercano, hermanos, tenía el temor de que si tomaba a Ruth por esposa, después los hijos que le nacieran a ella tuvieran disputa con los hijos que ya tenía en su matrimonio, hermanos. De modo, hermanos, que los terrenos que él pudiera tener ya todos en su posesión puedan causar un problema, puedan causar una división en la familia, hermanos. Por eso él dijo: no sea que se dañe mi heredad. ¿Usted ha sabido de esos problemas, hermanos? Que la gente en las familias se dividen porque la herencia está muy buena y los hijos se pelean por la herencia, se pelean por los terrenos, no se andan hasta matando. Este pariente dijo: no vaya a pasarnos eso a nosotros, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué te parece entonces si mejor lo redimes tú? Y entonces, hermanos, vos toma ese derecho y va a redimir a Ruth. Acompáñame a leer, hermanos, versículo 7. Ok, ahí hacen el pacto, ellos se acuerdan de que así va a ser. Y el versículo 8 dice lo siguiente: entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y así pactaban, hermanos, entregándose el zapato, hermanos, una prenda, es decir, una garantía, hermanos, de que estaban acordando. Versículo 9, ahora sí, hermanos. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Ah? Mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Ok, hermanos? Ahí ya estaba él diciendo: yo lo voy a hacer, yo voy a redimirlas. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. O sea, el pueblo estaba bendiciendo ahí el matrimonio, la unión, hermanos, de Boaz con Ruth. Le está diciendo: bien, Dios bendiga a esa mujer que ahora va a entrar en tu casa, la que tú vas a tomar por mujer, y que sea tanto como Raquel y como Lea. ¿Quiénes son esas mujeres, hermanos? Esas mujeres son madres de algunas de las tribus de Israel. Ellas fueron esposas de Jacob y fueron entonces madres de sus hijos. Y de ahí descienden las 12 tribus de Israel. Lo que el pueblo está diciendo es que Ruth sea de mucha bendición para ti, de modo que así como Raquel y Lea trajeron hijos de las cuales se ha formado todo este pueblo, ella también te dé una descendencia que sea de bendición. ¿Se está entendiendo, mis hermanos? ¿Sí? Amén. Sé que la lectura ha sido larga, hermanos, pero tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito espiritual. Amén. Ya vamos a terminar, mis hermanos. ¿Ok? Y dice aquí, hermanos, vamos a leer el versículo 14 y el versículo 16, hermanos. Ya cuando Boaz tomó por mujer a Ruth, hermanos, les nació un hijo, hermanos. Ella concibió y les nació un hijo. Y vean lo que dice el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente,
cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso sobre su regazo y fue su aya, o sea, fue su nana. ¿Sí? Pero vean las características de esto que está pasando, hermanos. Las mujeres no solamente están bendiciendo y entregándole buenos deseos a Noemí. Las mujeres que están ahí con ella realmente están profetizando, hermanos. ¿Qué dicen? Que ha nacido para ella un pariente, hermanos, cuyo nombre será celebrado en Israel, que será el sustentador de su alma y que sustentará su vejez. Se lo voy a anotar aquí, hermanos. Será un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y vea entonces quién es este pariente, hermanos. Dice el versículo 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. ¿Y este Isaí quién es? Es padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed, ese niño, el hijo de Ruth, Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Que Ruth está siendo usada por Dios, hermanos, para que le nazca un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, que será restaurador de tu alma y que sustentará tu vejez, le están diciendo. Resulta que Obed, ese hijo de Ruth, era el abuelo del rey David. Y sabemos, hermanos, que de David, hermanos, provino el Señor Jesucristo en cuanto a la línea familiar, en cuanto a la carne, en cuanto a la descendencia. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? Dios sigue cumpliendo su plan, construir un pueblo en el cual venga a nacer el Cristo. Y entonces Ruth, aunque era una mujer que no pertenecía al pueblo, vino a ser parte del plan de Dios, hermanos, para que ella diera a luz un hijo, el cual iba a ser abuelo del rey David. Por lo tanto, este hijo que da Ruth es ascendiente, es un pariente del Señor Jesucristo. ¿Sí están entendiendo esta parte, hermanos? Dios está teniendo un plan, hermanos, que es traer a Jesús en medio de un pueblo, hermanos. Pero para esto es necesario que ese pueblo permanezca. Y por tanto debe de haber descendencia. Y Dios permite que vos tome a mujer, a Ruth por mujer, y entonces le nazca este hijo. De donde entonces va a venir en su línea familiar, en su descendencia, el Cristo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Últimos minutos de todo esto, hermanos. Pareciera que esto es una historia solamente centrada en Ruth, ¿no? Pareciera que es una novela de mucha drama, de mucha tragedia, de mucho dolor y de un final feliz, hermanos. Pero no es así. Esto va más allá, hermanos. ¿Por qué? Porque bien decíamos al principio del culto, hermanos, que toda la palabra, hermanos, está centrada en Cristo. Y es el testimonio de Dios para darnos a conocer a Cristo. Y yo le voy a ir notando o haciendo notar, hermanos, algunas cosas. Al principio enseñamos, hermanos, que Ruth quedó desvalida. ¿Sí, hermanos? Porque perdió a su esposo. Su suegra perdió también a su esposo. Ellas habían llegado a ese lugar por hambre, por necesidad. Y le digo algo, hermanos. Ruth, hermanos,
aunque fue una persona real y vivió, Ruth nos está representando a todos nosotros. Porque nosotros estábamos en necesidad, nosotros estábamos en hambre, nosotros estábamos en pobreza. Nosotros, hermanos, éramos como esa familia que por la devastación que había, sale a buscar dónde alimentarse, sale a buscar dónde encontrar sustento. Y esa es la vida del ser humano. No está saciada, tiene hambre. Y ese es el asunto, hermanos. Todas las personas que están separadas de Dios tienen hambre, están en necesidad y andan buscando en un lugar y en otro, y no se halla alimento para ellas. No se halla un sustento, no hay algo que les sacie su vida. Y además, hermanos, como Noemí y Ruth, están desvalidos. Están desvalidos. La Biblia dice, hermanos, en Efesios 2:12, que nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. No éramos el pueblo de Dios, estábamos ajenos a sus promesas, ajenos a sus pactos. Así, hermanos, es el hombre que está separado de Dios. ¿Pero qué? Escucha, Noemí. Allá en mi ciudad de origen, Dios visitó al pueblo y les dio pan. Y entonces, hermanos, sucede que en la vida de estas personas, de repente, alguien les da la buena noticia del Evangelio. Alguien comienza a hablarles la palabra. Y entonces dicen, ¿será que tal vez yo tenga que ir allá? ¿Será que yo pueda encontrar también sustento para mi alma? ¿Será que yo pueda saciar el hambre de mi vida con eso que están hablando? Y así como Ruth y Noemí regresaron a Belén, hermanos, Dios quiere restaurar el diseño original del hombre. Dios quiere volvernos al origen. Dios quiere volvernos a ese lugar donde Dios había creado al hombre, en esa relación correcta y perfecta, donde el hombre y Dios tienen comunión y no hay estorbo, donde el hambre del ser humano puede ser saciada, hermanos. Y entonces regresan. Y quien regresa a ese lugar de origen, hermanos, ¿cómo está delante de Dios? Menesteroso, necesitado, pero Dios en su gracia se ha conmovido y lo ha permitido. Y entonces, hermanos, como Ruth, aquellas personas que vienen al Señor y en sus primeros días, hermanos, están solamente cosechando esas migajitas. Están, hermanos, tomando lo que se cae de los segadores. Están tomando aquello que queda, hermanos. Dios ha provisto, hermanos, que aún para ellos, hermanos, haya sustento. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ruth se encuentra con vos. Y eso es lo que nosotros también vivimos. Nos encontramos un día con Cristo, hermanos. Y Él dijo, ¿no? Vos le dijo a Ruth, no te vayas a otro lugar, quédate aquí. Vas a estar con mis criadas, con mis siervas. Nadie te va a molestar. Recoge tú aquí. Come del pan que yo te doy. Sáciate. Y le sobró, hermanos. Así, hermanos, es la vida de aquel que viene al Señor. Te encuentras con el Señor de la mies, con el Señor, con el dueño. Y Él te dice, permanece en mis caminos, permanece en mi voluntad. Nadie te va a molestar. Tú vas a estar con mis siervos. Come, sáciate. Aquí vamos a encontrar sustento para nosotros, hermanos. Pero ¿qué está sucediendo? Noemí le dice a Ruth, ¿sabes qué? Yo tengo que buscar tu bien, yo tengo que encontrarte un futuro. Ve a donde está ya vos y descubre sus pies, acuéstate ahí y dile, echa el borde de tu capa sobre tu sierva. Hermano, nosotros tenemos que venir al Señor y decirle, yo estoy a tu cuidado, yo dependo de ti, Señor, mi vida es tuya. Pon sobre mí tu cuidado, pon sobre mí tu manto, tus alas. Sé tú el que cuide, el que vele de mí. Yo estoy en tus manos. Y hermanos, Boaz redimió a Ruth, la tomó a su cuidado, tomó también a su cuidado a Noemí, su suegra. Y de la descendencia de ellos, hermanos, vino a nacer Cristo. Hermanos,
Dios tiene un plan para nuestras vidas también. Si venimos al Señor y permanecemos a sus pies y le decimos, yo dependo de ti totalmente, Señor, en nuestra vida también habrá fruto, hermanos. En nuestra vida también habrá hijos espirituales que sean de bendición, que estén en el plan de Dios. Ruth nos representa, hermanos. Ruth nos habla de Cristo como el Redentor, hermanos. Porque esa es la obra de Cristo, redimirnos, tomarnos bajo su cuidado, adquirirnos con su sangre en la cruz, regresarnos, hermanos, a ese lugar para el que fuimos creados, saciar toda necesidad, hermanos. Cristo es el Redentor. El libro de Ruth nos va a enseñar esto, hermanos. La obra de Cristo, hermanos, es la misma obra que Boaz hizo con Ruth, redimirla. La obra de Cristo en nuestras vidas es que ahora nosotros le pertenecemos. Él nos ha tomado a cada uno de nosotros para que seamos su esposa, hermanos, su amada. ¿Sí está entendiendo la palabra, mis hermanos? Cristo es el Redentor. Cristo es el Redentor. Y toda nuestra vida, hermanos, será saciada, hermanos. Toda nuestra vida, hermanos, está salvada. Toda nuestra vida, hermanos, está al cuidado de nuestro Señor. Ahora nosotros, hermanos, podemos estar confiados y tranquilos y descansar, hermanos, de que Él cuida de nosotros, de que Él vela por nosotros. La palabra de Dios dice que Él no duerme, sino que está pendiente de nosotros. La palabra de Dios dice que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra de Dios dice que de Él viene nuestra ayuda. La palabra de Dios dice que de Él viene nuestra bendición. La palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Cristo es el Redentor, hermanos, el Redentor de nuestras almas. Entonces ahora, hermanos, cuando usted recuerde la historia de Ruth, tiene que recordar que es la misma historia de usted. No éramos del pueblo de Dios, pero venimos a ser del pueblo de Dios. No éramos la amada, pero venimos a ser la amada. Estábamos en desamparo, desvalidos, vulnerables, pero ahora Dios nos ha tomado para cuidarnos. ¿Se entiende la palabra de Dios, hermanos? Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a decir al Señor, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo solamente de ti, de tu gracia, de tu misericordia. Tú eres mi Redentor. Tú me compraste con esa sangre del madero. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque toda nos muestra la obra de Cristo. Gracias, Padre, porque ahora nosotros fuimos comprados con esa sangre. Nosotros somos redimidos de esa vida pasada, de esa condenación de pecado por la sangre de Cristo, por cada una de esas gotas que fue derramada, Señor, en esa cruz, para librar nuestra alma del infierno, para librar nuestras vidas de esa muerte segura, Señor. Fuimos adquiridos, Señor, con la vida de Cristo. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos de tu pueblo, Señor. Permite que nuestras vidas, Señor, siempre, Señor, recuerden tu misericordia, recuerden tu gracia. Tú nos has tomado, Señor, como tu amada. Nos has tomado para que toda necesidad de nuestras vidas, Señor, sea saciada por tu Espíritu, Señor. Que todo el vacío en el que andábamos, Señor, sea lleno, sea satisfecho por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Que así, Señor, como Ruth recibió esas 6 medidas de cebada, Señor, tú nos has dado tu Espíritu como garantía, Padre, de que tú vas a salvar nuestras vidas y que un día estaremos en tu presencia, Señor, cumpliéndose así nuestra fe, Señor, la salvación de nuestras almas, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es el fiel testimonio de la obra de Jesús, nuestro Cristo. Él es nuestro Redentor. Y ya no estamos más desvalidos, ya no estamos más, Señor,
en vulnerabilidad. Nos has tomado a tu cuidado. Estamos bajo el abrigo de tus alas. Estamos bajo la sombra del Altísimo. Estamos morando en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Redentor, Señor Jesucristo. Porque en esa cruz, Señor, pagaste, Señor, por cada uno de nosotros. Toda alma fue comprada, Señor, con lo más valioso que ha habido. Esa sangre preciosa, Señor, que por nuestra maldad, por nuestra rebelión, sí, fue derramada. Pero tú entregaste tu vida con toda determinación y la volviste a tomar, Señor. Nadie te la quitó, tú la pusiste, Señor, por amor de nosotros. Bien dice tu palabra, que el amor de Dios se manifiesta, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos trajiste a paz, nos trajiste a reconciliación, pagaste por ese pecado, Señor. Venciste al diablo, Señor. Ahora nuestras vidas verdaderamente, Señor, que te pertenecen, Señor, son liberadas, son saciadas, Señor. Nuestras vidas, Señor, han pasado, Señor, a tu reino. Nosotros estábamos en muerte, pero ahora venimos a vida. Nosotros estábamos lejos, pero fuimos acercados por tu sangre. Nosotros no teníamos entrada, Señor, a tu presencia, pero Cristo con su sangre, con su carne, nos abrió esa entrada a tu lugar santísimo. Gracias, Señor. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos hace la paz contigo. Gracias. Gracias por ese mediador. Gracias, Señor. Oramos en su precioso nombre, en nombre de Jesús, nuestro Cristo. Amén. Amén.